Buen día, mi nombre es Yerluriana Balandiarrieta, pertenezco a la carrera de Administración de Ventas y hoy vengo a hablarles sobre presupuesto de gasto de ventas. Presupuesto de gasto de ventas, ¿qué es? Es un plan que estima los gastos de venta que se producirán en el periodo. Los gastos de venta son los costos relacionados con la comercialización y la venta de un producto a los clientes. Estos gastos suelen ser exhibiciones de tienda, letreros, campañas publicitarias y costo de envío a los clientes. Como por ejemplo, un minorista emplea vendedores que venden activamente sus productos a los clientes. A los vendedores se les paga por hora y con comisión basada en cuánto venden. Dado que los vendedores son parte del proceso de venta, su salario y comisiones se consideran gastos de venta. Arrendamiento. Es un contrato de acción en el que una persona le cede a otra el uso y goce de un bien, obra o servicio por un precio determinado. Depreciación. Significa una disminución en valor. La mayoría de los bienes van perdiendo valor a medida que crecen en antigüedad. Los bienes de producción comprados recientemente tienen la ventaja de contar con las últimas mejoras y operan con menos chance de roturas o necesidades de reparación. Excepto para posibles valores de antigüedad, el equipo de producción gradualmente se transforma en menos valioso con el uso. Esta pérdida en valor se reconoce en la práctica contable como un gasto de operación. Posibles causas de la depreciación. Depreciación física. El desajuste debido al uso de cada día de operación disminuye gradualmente la habilidad física de un bien para llevar a cabo su función. Un buen programa de mantenimiento retarda la velocidad de declinación, pero difícilmente mantiene la precisión esperada por una máquina nueva. Adicionando al uso normal, el daño físico accidental puede también disminuir el rendimiento. Depreciación funcional. Las demandas realizadas sobre un bien pueden incrementarse más allá de su capacidad de producción. Por ejemplo, una planta central de calefacción no apta para satisfacer las demandas incrementadas de calor por la adición de un nuevo edificio no sirve más allá de su función específica. En el otro extremo, la demanda por servicio puede cesar en su existencia, como sucede con una máquina que elabora un producto cuya demanda desaparece. Depreciación tecnológica. Medios novedosos desarrollados para llevar a cabo una función pueden hacer que los medios presentes sean antieconómicos. Por ejemplo, las locomotoras de vapor perdieron rápidamente valor con el advenimiento de las locomotoras diésel. El estilo corriente de un producto, nuevos materiales, mejoras en la seguridad y mejor calidad a menor costo a partir de nuevos desarrollos hacen que los viejos diseños sean obsoletos. Almacenamiento. Los almacenes generales de depósito tienen por función el almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes y mercancías bajo custodia o que se encuentran en tránsito, amparadas por certificados de depósito y el otorgamiento de financiamiento con garantía de los mismos. Manipulación. En todas las etapas del circuito de comercialización, el producto es sometido a empaque y desempaque, cargue y descargue, almacenamiento y desalmacenamiento. Es posible que cada manipulación por sí misma no cueste mucho, pero el total de los costos de manipulación sí puede llegar a ser significativo. Embalaje. Esto implica varios costos, incluyendo los costos de mano de obra del embalaje y los costos del empaque. Algunas veces el comerciante es propietario de instalaciones para hacer el empaque, costo que también tiene que ser incluido. Transporte de salida. En todas las etapas de la cadena de comercialización, los costos varían principalmente de acuerdo con la distancia que exista entre la empresa y el cliente, pero también estarán afectados por la calidad de las vías. Es probable que una empresa que se sitúe cerca a una autopista o ruta principal tenga menores costos de transporte que una que se encuentre al final de una carretera destapada, a menudo intransitable y que causa daños a los camiones o medios de transporte utilizados. Entrega del servicio. Para cualquier tipo de negocio que trabaje con entrega delivery o domicilio, definir el valor correcto de este servicio es vital. Así se garantiza la rentabilidad de la empresa sin alienar clientes asignando precios desorbitados. Por eso, conocer qué son los costes de transporte y lo que esto implica es fundamental. Para definir el costo de envío y garantizar un precio justo, es decir, uno que no perjudique la rentabilidad y no sea un obstáculo para el consumidor, debes considerar varios factores. Y estos son los principales.
Distancia recorrida. Uno de los principales elementos a tener en cuenta al momento de calcular los gastos de envío es la distancia que se recorrerá en la ruta. Una de las formas más sencillas de calcular la distancia es utilizando Google Maps. Para hacerlo solo necesitas definir una ruta entre el lugar de entrega y el destino. Puedes definir el valor de esta entrega según el kilometraje o incluso estipular valores fijos por región o por zona, siempre y cuando tengas presente la distancia que se debe recorrer. Coste del combustible. Evidentemente, este ítem no aplica para entregas en bicicleta, pero en el caso de usar automóvil o motocicleta es importante saber cuánto combustible consume el vehículo usado, es decir, cuánto hace por litro. Como esto varía incluso entre vehículos de la misma categoría, necesitarás averiguar el costo promedio del tuyo. Comisión e intereses son las cantidades que las entidades bancarias te cobran por sus servicios. Estas podrán cobrarte la junta como solo cargo genérico o por separado, es decir, un cargo individualizado por cada servicio prestado. También podrán repercutirte gastos justificados que tengan que pagar a terceros para poder prestar determinados servicios. En todo caso, la información que las entidades deben por la disposición de sus clientes debe ir referida a las comisiones habituales percibidas por los servicios prestados con mayor frecuencia y a los gastos repercutidos. Si el servicio bancario se presta a través de un medio de comunicación a distancia, deberá indicar mediante un mensaje claro y gratuito la comisión aplicable por cualquier concepto y los gastos que se repercutirán. Deben informar sobre los tipos de intereses habitualmente aplicados a los servicios prestados con mayor frecuencia, incluyendo la TAE, e informará de manera separada sobre las comisiones, tipos de intereses o recargos aplicables a los descubiertos. Intereses bancarios. En cuanto a los intereses bancarios, son el dinero o rentabilidad que se obtiene o se paga por la cesión temporal de un capital, que pagarás por determinados productos como son los préstamos hipotecarios. Tipos de intereses. Intereses remuneratorios son los que retribuyen la cesión de capital y el rendimiento que genera una financiación, es decir, son los intereses comunes que se pagan en un préstamo o los que se cobran por un depósito a plazos. Intereses de demora. Son los intereses que se establecen como penalización por el incumplimiento del deber de pago en el plazo pactado o establecido. Por ejemplo, en una hipoteca, en estos casos el interés que deberás pagar será lo que se estableciera en el contrato y no será necesario que la entidad te avise antes del cobro de estos intereses. ¿Qué clase de intereses remuneratorios te puedes encontrar? Tipos de interés simple. Supuestos en los que los intereses liquidados no se suman periódicamente al capital. Intereses bancarios. En cuanto a los intereses bancarios, son el dinero o rentabilidad que se obtiene o se paga por la cesión temporal de un capital, que pagarás por determinados productos como lo son los préstamos hipotecarios. Tipos de intereses. Intereses remuneratorios. Son los que retribuyen la cesión de capital y el rendimiento que genera una financiación, es decir, son los intereses comunes que se pagan en un préstamo o los que se cobran por un depósito a plazos. Intereses de demora son los intereses que se establecen como penalización por incumplimiento del deber de pago en el plazo pactado o establecido. Por ejemplo, en una hipoteca, en estos casos, el interés que deberás pagar será lo que se estableciera en el contrato y no será necesario que la entidad te avise antes del cobro de estos intereses. ¿Qué intereses remuneratorios te puedes encontrar? Interés simple, interés compuesto, interés nominal, interés efectivo, intereses ISO, intereses variables y intereses mixtos. Seguros. Dependen del tipo de proceso y de la posibilidad de contar con servicios de protección. Normalmente se incluyen seguros sobre la propiedad, ya sea por incendio, robo parcial o robo total, para el personal y para las mercaderías, por pérdidas parciales o pérdidas totales, jornales caídos, entre otros. Mantenimiento. Este rubro incluye los costos de materiales y mano de obra, ya sea directa o de supervisión, empleados en rutinas o reparaciones incidentales y en algunos casos la revisión de equipos y edificios. Norma, pérdidas y roturas. Podemos hacer una previa clasificación de lo denominado pérdida, ya sea desperdicio, sobras, residuos o entre otros. Tipos.
Pérdidas por sobreproducción. Se refiere a los desperdicios generados por la fabricación de productos en mayor cantidad de la necesaria. Pérdidas por transporte. Se refiere al traslado de o los materiales a la obra o transporte interno. Pérdidas por almacenamiento. Se refiere al desperdicio producido en un mal manejo en la bodega. Pérdidas por movimiento. Se refiere a la mala manipulación de los materiales por parte del maestro o instalador, ya sea que utilice de manera inadecuada los materiales o los traslade mal. Pérdidas por espera. Se refiere que hay materiales aperchados de por vida antes de ser usados. Estos se corroen, se quiebran, se mojan, esperaron largo tiempo a ser usados, entre otros. Por ejemplo, comúnmente el hormigón premezclado tiene una hora para la entrega, ya que si no hay que eliminarlo o botarlo. Pérdidas por productos defectuosos. Son las pérdidas por comprar materiales defectuosos o recibirlos. Pérdidas por proceso u oficio. Pérdidas por medición. Se ha medido mal en la obra o se ha comprado más de lo necesario. A esto se le llaman sobras. Pérdidas por efectos del clima. Han dejado el material a la intemperie y se mojó, como por ejemplo los sacos de cemento. La madera no se ató, se curvó, entre otros. Y por último, pérdidas por comprar materiales de más baja calidad de lo especificado. Gracias.